Cristo murió por tus pecados y así te salvó. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió en vez de nuestras almas y a causa de los pecados de nuestras almas, para Él pagarlos en vez de nuestras almas y así darnos salvación y vida eterna. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Esta es la Plaza Victoria, en Valparaíso. Que Cristo Jesús murió por. Esa palabra por significa en lugar de ti, en lugar de tu alma, en vez de nuestros pecados. En vez de que nuestros pecados fueran castigados en nosotros, fueron castigados en Cristo. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Son las buenas noticias de salvación para el alma. Que Cristo, en vez de nuestras almas, como Él tiene la capacidad de volver a vivir después de morir, nuestras almas no. Si nuestras almas son condenadas a la muerte, el alma es condenada a la muerte siendo abandonada eternamente por el Creador, entonces nunca más el alma, eso va a ocurrir en el juicio ante el gran trono blanco, ahí será condenada, ahí se ejecutará la condena a la muerte por los pecados del alma. Si el alma comparece ante Dios en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15, el alma siendo condenada a la muerte por sus pecados, ya nunca más podrá volver a la vida. Pero Cristo tiene ese poder. Es por eso que en Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces uno tiene que entender que el mandamiento del Padre para con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue que Él pusiese su vida en vez de la vida de nuestras almas. Para en la cruz, Cristo, dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Porque lo que Dios demanda al ser humano que reconozca es que jamás podrá evitar pecar. El arrepentimiento, cuya palabra en griego es metanoia, cuando Dios dice arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, o en Hechos 17, versículos 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa palabra arrepentimiento es metanoia en griego, que es cambio radical de la manera en que el ser humano cree de sí, de cómo está el hombre ante Dios moralmente y de cómo está el hombre judicial y espiritualmente ante Dios. Porque la realidad, para todo ser humano, para toda alma humana, que sin Cristo, sin que Cristo lo haya sustituido en la cruz del Calvario, al ser humano, bueno, el ser humano estará moralmente corrompido hasta que se muera, jamás podrá evitar pecar. Y espiritualmente está muerto por haber pecado y necesita nacer de nuevo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso lo dijo el Señor en Mateo capítulo 22, versículo 32. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, muertos espirituales. Y además, lo que también tiene que ser reconocido por el ser humano es que el alma está condenada a la muerte. Dios había dicho, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, al alma le basta que haya cometido un solo pecado en su vida para que el alma quede condenada a la muerte. Y una vez que el alma ha quedado condenada a la muerte, ya no hay nada en lo absoluto que el alma pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte, ¿cierto?, para con el alma, quede sin efecto. Nada en lo absoluto. En lo absoluto nada. Porque el pecado no se promedia con buenas obras. Las sentencias no se negocian. La sentencia a la muerte del alma no es negociable. Entonces, el Señor demanda al hombre que reconozca cómo está ante Dios. En el estado moral jamás podrá evitar pecar. Está moralmente corrompido.
Entonces, los hombres, rebelándose al mandato del arrepentimiento, los hombres inventan las religiones. Y en las religiones se les enseña a los seres humanos que pueden llegar a no pecar. Y el arrepentimiento que Dios demanda para salvación es contrario a lo que enseñan en las religiones. Porque lo que enseñan en las religiones, pentecostalismo, calvinismo, adventismo, lo que sea, cualquier tipo de religión cristiana, lo que enseñan es que el ser humano puede llegar a la sublimación moral. De alguna manera el ser humano puede llegar a no pecar. Y resulta que el arrepentimiento que Dios demanda es el reconocimiento de que jamás el hombre podrá evitar pecar. Y al pecar el hombre queda con el alma condenada a la muerte. Eso está en Ezequiel 18:4. Entonces vino Cristo, se encarnó. Él es el inmortal. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Él nos vino a reemplazar en la cruz, porque en la cruz hubo un juicio alternativo al juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15. En ese juicio no hay salvación, pero en la cruz del Calvario sí. Todo aquel que crea que Cristo lo ha reemplazado en la cruz, que le ha reemplazado toda su vida, porque toda la vida el ser humano va a pecar, toda la vida. No es como dicen los pentecostales, no es como dicen los católicos, es como dice Dios. Y Dios demanda al hombre que entienda y reconozca que jamás podrá evitar pecar. Unos pecarán mucho, otros pecarán poco, pero al ser humano le basta un solo pecado que le sea leído en el juicio para que el alma sea condenada igualmente a la muerte. A uno le serán leídos unos pocos pecados en el juicio ante el gran trono blanco. Y a otros le serán leídos millones de pecados. Da lo mismo, al alma le basta uno. Y cuando el alma, compareciendo ante Dios, le sea leído un solo pecado, ese pecado lo paga con la muerte del alma. Ya no hay más vida eterna para el alma. Ahora de ahí en adelante hay muerte eterna. Y el alma tiene existencia eterna. En ese Eclesiastés 3:11, la palabra de Dios dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El alma tiene existencia eterna. Dios al alma, en la palabra de Él, en la Biblia, le llama indistintamente corazón o alma. Usa estos dos términos, alma o corazón, indistintamente para referirse al alma. Y el alma es nuestro yo, que está incorporada en el cuerpo. Una vez que el cuerpo muera, el alma se va a ver forzada a tener que separarse del cuerpo, abandonar el cuerpo. Y el alma tiene existencia eterna. Pero el alma, una vez separada del cuerpo, irá a uno solo de los dos posibles destinos de existencia eterna para el alma. Uno solo de los dos. Estado eterno, en estado de abandono eterno, muerte eterna, o estado eterno de existencia, en estado de vida eterna. Vida eterna. Entonces el hombre tiene que entender que su alma tiene existencia eterna. El alma tiene existencia eterna, no todo acaba con la muerte física. El alma condenada a la muerte, cuando se ejecute la condena, al alma no se la condena a la muerte con un disparo, con un veneno, con una inyección letal, como ocurre con el cuerpo. La muerte del cuerpo es la separación del alma respecto del cuerpo. Eso es muerte, es separación. Etimológicamente hablando, muerte significa separación. La muerte del cuerpo es cuando el alma se tiene que ver forzada, porque no quiere el alma, a tener que separarse del cuerpo. Entonces el alma abandona el cuerpo. Eso es la muerte del cuerpo, la muerte física. Ahora, la muerte del alma, ¿cómo se condena el alma a la muerte? ¿Con un disparo, con un veneno? ¿A través de la vejez muere el alma? No. No. El alma es condenada a la muerte abandonándola eternamente. Dios. Hoy en día la gente que están en esta plaza, que son todos anticristo, son totalmente indiferentes a Cristo, no quieren saber nada con Cristo, es el peor negocio que puede hacer un alma en este mundo, porque en Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay otro nombre. Fue Cristo el que murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y como dice Romanos 4:25, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es Cristo el que justificará a un creyente con fe en su salvación ante el Padre. Pero si una persona jamás ha creído que Cristo le dio vida eterna, ¿cómo lo va a justificar si esa persona no ha depositado fe en la salvación de Cristo? Entonces, toda la gente de este mundo tiene mucho de Cristo. Tienen el aire, tienen la amistad, todas esas son cosas de Cristo, del Verbo. Tienen los árboles, tienen el esparcimiento, la comida, la bebida,
la familia, amigos, tienen la televisión, tienen la música, los pajaritos en los árboles, tienen el transporte, el trabajo, la ciudad, todo eso es de Cristo. Cuando el alma sea condenada al abandono eterno, eso es muerte para el alma, abandono eterno, separación eterna respecto al Creador, el alma irá eternamente al lago de fuego, separada eternamente del Creador, abandonada por el Creador, eternamente con ausencia absoluta del Creador, de Dios, y de todo lo que es de Dios. Nunca más un esparcimiento, nunca más ir a trabajar, nunca más tener familia, nunca más tener un hijo, nunca más la posibilidad de beber un vaso de agua, nunca más escuchar los pajaritos en los árboles, nunca más salir a la orilla del mar, nunca más ver una puesta de sol, nunca más ver el sol, la luna, las estrellas, nunca más ir a la playa, nunca más gozar de un partido de fútbol, nunca más gozar de los hijos, de la familia. El alma estará solitaria, eternamente separada del Creador, abandonada por el Creador, lanzada al lago de fuego, solitaria por los siglos de los siglos, solamente con los recuerdos de una corta vida terrenal vivida, que conforme van pasando los años de la eternidad, se va reduciendo a cero, esa corta vida vivida en la tierra. Esa es la muerte para el alma, el abandono eterno. Ahora, como la condena por nuestros pecados sobre el alma es la muerte eterna, lo que es lo mismo el abandono eterno respecto del Creador, el que fue abandonado a causa de nuestros pecados en la cruz del Calvario fue Cristo. Cristo fue abandonado. Dicen los evangelios, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. Todos los pecados de la raza humana, de las almas del mundo, le fueron imputados penalmente a Cristo. Y ahí se cumple lo que dice 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por amor a nuestras almas, Cristo se los dejó imputar. Por amor a nuestras almas. Él tiene el poder de volver a la vida después de la muerte. Nuestras almas no. Cristo tiene el poder de ser abandonado por el Padre eternamente y luego volver a la comunión con el Padre. Nuestras almas no. Cristo sí. Entonces hubo un reemplazo de abandono eterno en la cruz. Cerca de la hora novena, cuando estaban todos los pecados cargados en Cristo, habiendo habido tinieblas en toda la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena, cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos dirán, a ver, sabemos que Cristo estuvo unas horas nada más crucificado en la cruz. Sí, pero hay que ir al Salmo 22. En el Salmo 22 el Espíritu Santo está revelando al rey David, lleno del Espíritu Santo, el tiempo real de abandono que experimentó Cristo en la cruz. En el Salmo capítulo 22, versículos 1 y 2, leemos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ah, entonces Cristo no estuvo abandonado unas horas nada más. De día y de noche da a entender que estuvo realmente abandonado en eternidad. Es algo que nosotros, los que somos mortales, que estamos encapsulados en este espacio-tiempo, no lo podremos entender. Pero Cristo está en la eternidad. Dios se mueve en la eternidad y Cristo pagó entonces el precio íntegro que tenían que pagar nuestras almas, pagando el rescate por nuestras almas, siendo Él abandonado eternamente en la cruz por el Padre, en vez de que nuestras almas fuesen abandonadas. Y Cristo fue abandonado por el Padre a causa de nuestros pecados que Cristo voluntariamente se los dejó imputar a Él. Habíamos leído 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y una vez que estaban todos los pecados de las almas del mundo, de todas las almas del mundo, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, entonces el Padre abandonó al Hijo. Eso es muerte para el alma, abandono eternamente respecto del Creador. El que fue abandonado por el Padre fue Cristo, nuestro sustituto en la cruz, y a causa de todos nuestros pecados. Entonces cuando leemos nosotros en Juan, el Evangelio de Juan, respecto al padecimiento de Cristo en la cruz, dice la Escritura, sabiendo Cristo que ya estaba todo consumado, bueno, le dieron a beber vinagre y el Señor exclama, consumado es, y entregó su espíritu. ¿Qué es lo que estaba consumado? La salvación de tu alma, la salvación de mi alma. Estaba consumado lo que Cristo nos prometió antes de ir a la cruz.
Cristo nos prometió: yo le doy vida eterna a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Y lo que Cristo dice siempre se cumple, porque Él es el Verbo. Cristo, creando los cielos y la tierra en Génesis, dice: sea la luz, dijo Cristo, y fue la luz. Separe las aguas de las aguas, y se separaron las aguas de las aguas. Produzca la tierra hierba verde, y produjo la tierra hierba verde. Cristo, cuando estaba ascendiendo a Jerusalén, una vez que salió de la carta de María, Marta y Lázaro, en Betania, Marcos capítulo 11, halló una higuera silvestre junto al camino. Estoy leyendo Marcos capítulo 11. Y viendo que no había ningún fruto en la higuera, Cristo le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y Cristo es el Verbo, el Creador, y la higuera le hizo caso. Nunca jamás nadie comió fruto de la higuera se secó. Y Cristo nos dijo a nosotros: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Verbo. En el Evangelio de Juan capítulo 1 leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él todas las cosas han sido hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de las almas, de los hombres. Entonces el Verbo dice, y lo que dice el Verbo se cumple. Tener vida eterna es que el alma pecadora queda inimputable penalmente, o sea que no hay pecado que el ser humano cometa en esta vida que lo tenga que pagar penalmente, con la muerte del alma, con el infierno, con el juicio ante el gran trono blanco, con el lago de fuego. Eso es lo que Dios manda creer en el Evangelio, que cuando Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, nos dio la vida eterna. A buen entendedor, pocas palabras. Si Cristo murió por mis pecados, entonces me dio la vida eterna. Yo no soy condenado por mis pecados. Nadie en justicia es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Todos nuestros delitos, que cometeremos toda nuestra vida, en manera penal, en lo que tiene que ver con condenar con la muerte al alma, le fueron imputados a Cristo. Y Él fue abandonado por causa de nuestros pecados. Entonces, nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Ya Cristo fue condenado a la muerte a causa de nuestros delitos, los tuyos, los míos, que le fueron imputados a Él en la cruz. Entonces nos salvó. Por eso Cristo dijo: consumado es, y entregó su espíritu. Fíjate tú que todavía estaba vivo físicamente Cristo. No había muerto físicamente. La palabra del Señor en Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: la vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. O sea, el cuerpo tiene sangre, el alma no. La vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. El alma es intangible, no tiene sangre. Y Cristo, carnalmente, físicamente estaba vivo, cuando ya había consumado la salvación de nuestras almas. ¿Y por qué había consumado ya la salvación de nuestras almas? Porque ya había experimentado el abandono eterno. Cuando Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento salvó nuestras almas, pagando Él el precio que debían pagar nuestras almas, el abandono eterno, en el lago de fuego. El que fue abandonado eternamente en vez de nuestras almas, y por razón de todos los pecados de nuestras almas que en ese momento en la cruz Cristo se los había dejado imputar a Él, fue Cristo. Entonces Cristo ya nos salvó, nos dio la vida eterna, dejó nuestras almas pecadoras inimputables penalmente. Si yo caigo en pecado ahora en la tarde, ese pecado ya me lo pagó Cristo penalmente en la cruz. Si caigo en otro pecado más tarde, ya me lo pagó. Mañana cuando caiga en pecado, ese pecado ya me lo pagó. Queriendo pecar o no queriendo pecar, el pecado que cometa ya me lo pagó. Me ha dejado de inimputable. Hoy en día los chicos menores de edad en los juzgados son inimputables. Ellos pueden matar, robar, violar, mentir, drogarse, y son inimputables ante la ley porque son menores de edad. De alguna manera, Cristo a nosotros nos dejó así, inimputables penalmente. Todos los pecados, Cristo, usando de omnisciencia, el previo conocimiento que Él tiene de todas las decisiones, todos los pecados, todas las maldades que hacemos nosotros, Él las conoció todas y esas se las dejó cargar en su cuerpo, hace 2000 años. Entonces, Él fue el que fue condenado al abandono eterno. Antes de morir, Cristo fue abandonado por el Padre. Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo a Felipe: tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre.
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. O sea, había perfecta unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Y esa perfecta unidad se rompió en la cruz, cerca de la hora novena. Lo que más temía el Señor, por lo cual tanto Él sufría en el huerto de Getsemaní, cuando Él decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo, sino como tú, no era el sufrimiento de los clavos, de los latigazos, de los puñetazos que le iban a desfigurar su rostro al Señor, porque estaba escrito, y Cristo sabía lo que iba a padecer. De tal manera fue desfigurado por los hombres su parecer. Eso estaba escrito, y Cristo sabía lo que iba a padecer, sabía que iba a recibir los puñetazos de los soldados romanos, que le iban a poner una corona de espinas en señal de burla en las sienes, y le correría la sangre por su rostro. Los puñetazos le figuraban el rostro. Los latigazos le partieron las espaldas. Cristo no tenía sufrimiento por los clavos que le iban a traspasar sus manos y sus pies, por la cruz, por los látigos, por la burla, no. Por el sufrimiento de Cristo en la cruz, lo que estaba sufriendo en el huerto de Getsemaní era por el abandono, lo que nunca había experimentado Cristo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo, sino como tú. ¿Cuál era esa copa? El abandono eterno. Y eso lo experimentó Cristo cerca de la hora novena. Es por eso que ya siendo abandonado, Cristo ahora, cuando le dan a beber vinagre, en Juan capítulo 19, Él dice, consumado es, y estaba vivo físicamente Cristo. Entonces, ¿qué es lo que había sido consumado allí? Primero, lo que el Padre le encomendó, poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Para Cristo en la cruz, dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas lo van a cometer toda nuestra vida. Para Él ser condenado al abandono eterno, en vez de que nuestras almas sean abandonadas eternamente en el lago de fuego. Entonces, eso fue consumado. Además, fue consumado lo que Cristo nos dijo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. Claro, Cristo había dicho en Juan capítulo 10, versículos 16 y 17, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso le mandó al Padre y eso tenía que ser consumado. Entonces cuando Cristo dice también, yo les doy vida eterna en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ahí tenemos dos promesas, dos cosas. El mandamiento que Dios le dio al Hijo, poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Y luego lo que el mismo Señor Jesucristo nos dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No ustedes a ustedes mismos, yo se las doy. Ustedes no pueden darse vida eterna a ustedes mismos. Yo, a sus almas pecadoras condenadas a la muerte, les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, eso fue consumado. Cuando Cristo dijo, consumado es, Padre, lo que tú me encomendaste, poner mi vida en vez de la vida de las almas de la gente del mundo, lo he consumado. Algo consumado es algo que no se puede volver a quemar. Consumar significa algo quemado por el fuego. Una madera, un leño, cuando es quemada por el fuego ya no se puede volver a quemar cuando está consumada. La salvación de tu alma fue consumada ya. Tú no la tienes que lograr, ya ha sido lograda por Cristo. Y la haces efectiva creyéndola con fe. Creyendo que por más que peques en este mundo, por los pecados que cometas en este mundo, queriendo cometerlos, no queriendo cometerlos, pecados por omisión, pecados a voluntad, pecados de pensamiento, cualquier tipo de pecado que tú cometas hasta que te mueras, por ninguno de ellos jamás tu alma será condenada al abandono eterno, al infierno, al juicio ante el gran trono blanco, al lago de fuego. Jamás. Porque aquel que ya pagó en vez de ti por todos esos pecados que tú cometerás hasta que tú te mueras, que le fueron imputados hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, fue Cristo. Por eso, esa es la razón. Y tú le tienes que creer a Dios con todo tu corazón la salvación que Cristo su Hijo consumó en favor de tu alma. Si tú no crees, si tú tienes dudas, si tú dices yo creo que Cristo me salvó, pero si yo soy tibio no, yo creo que Cristo me salvó, pero si yo no guardo santidad entonces no, entonces tú estás haciendo a Dios mentiroso. Porque Cristo no nos vino a dar una salvación que dependa de nosotros, que si yo soy tibio entonces no, que si yo soy pecador entonces no. No, Cristo nos vino a dar vida eterna. Absoluta seguridad de salvación. Entonces, la persona que no cree en el Evangelio es condenada, que no cree en esta buena noticia de salvación para nuestras almas. Advirtió el Señor antes de ascender a los cielos, en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahora Cristo aseveró,
en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora en Juan 3:18, el mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el Verbo. Si el Verbo dice, y lo que dice el Verbo se cumple. Ahora lo que dijo el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en Juan 10:28, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, se cumplió en la cruz del Calvario, cuando Él fue cargado con todos nuestros pecados y Él los pagó todos en vez de nuestras almas. Porque los pecados se pagan con la muerte del alma, querido amigo, no se promedian con buenas obras. Las buenas acciones no dejan sin efecto los pecados. Ahora el ser humano tiene que entender que los pecados se condenan de diferentes maneras. Hay un montón de dolores, humillaciones, vergüenzas, debilitamientos del cuerpo, incluso enfermedades, hasta la muerte física, son las que vienen a la persona que peca. Pero ninguna condena penal hay para el que peca. Y no creer esto, no creer en estas buenas noticias de salvación es lo único que al ser humano lo condena, porque está haciendo Dios mentiroso. Primero, en Juan 5:24, Juan capítulo 5, versículo 24, el mismo Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Pero el Señor está diciendo algo ahí, está aludiendo al Padre, porque Cristo dice, de cierto, está reafirmando, de cierto os digo, el que oye mi palabra, Cristo dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, Juan 10:28, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y cree al que me envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Y el Padre ha dicho. Por eso Cristo dice, y cree al que me envió. El Padre ha dado testimonio acerca de su Hijo. En Primera de Juan capítulo 5, versículos 10, 11 y 12, leemos, el que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Entonces el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por eso que Cristo dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree al Padre. ¿Y qué es lo que ha dicho el Padre? Que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. En el versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los muertos espirituales. ¿El muerto espiritual puede oír? Oh, por supuesto que sí. Lo está diciendo el Señor. Hubo una persona que le dijo al Señor, Maestro, deja que primero entierre a mi padre y luego voy y te sigo. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¿Cómo? ¿Que los muertos entierren a sus muertos? Que los muertos espirituales entierren sus cadáveres de sus fallecidos. El ser humano está muerto espiritualmente, pero sí puede oír, porque el que oye es el alma. El ser humano es espíritu, cuerpo y alma, y cuando el ser humano peca, entra de inmediato en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Luego el proceso de muerte va por el cuerpo. El cuerpo físico, cuando muere el espíritu, acusa recibo de que ha muerto el espíritu por pecar, y ahora comienza su propio proceso de muerte. Entonces el cuerpo empieza a envejecer, a enfermar, perder la juventud, hasta que un día tiene que morir también. Y cuando muere el cuerpo, sin que el espíritu haya nacido de nuevo, el alma va a condenación. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿me entiendes? Entonces todo el tiempo que el ser humano está muerto espiritualmente, Dios lo espera y lo llama y le dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan, la puerta estrecha. Ni siquiera el Señor está diciendo son pocos los que entran por ella, son pocos los que la hallan. Respecto al camino angosto, en el original dice son pocos los que lo están encontrando.
dando a entender el Señor con ello que son muy pocos los salvados, porque la persona salvada es aquella que ha tenido fe en la salvación de Cristo. Tiene fe en que cuando él peca, porque ha reconocido que jamás podrá evitar pecar, o sea, se ha arrepentido, ha reconocido su condición moral, tiene fe que cuando él peca, jamás podrá él ser condenado, que él ya tiene vida eterna. El Señor Jesucristo en Juan 12:35, Juan capítulo 12, versículo 35 dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es una persona que no sabe a dónde va, está condenada. Porque eso es testimonio de que no ha creído lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo para cumplir lo que nos dijo. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, Juan 10:28. Y Cristo murió por nuestros pecados para cumplir lo que nos dijo. Y así darnos la vida eterna, por sustitución. Sustitución de condena penal. Sustitución de abandono eterno. Entonces, en Juan 12:35, habla el mismo Señor Jesucristo en primera persona. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. En Juan 12:46 dice el Señor, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Ahora, tenemos un contraste entre Juan 12:35 y primera de Juan 5:13. En Juan 12:35 el Señor dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pero en primera de Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los que han creído con fe en que Cristo ya les salvó, les dio vida eterna cuando murió por sus pecados en la cruz. Dice Juan, escribe, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Ah, que contraste con Juan 12:35. En Juan 12:35 dice el Señor, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En contraste con Juan 12:35, en primera de Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los creyentes en el Evangelio, a los que ya han creído que Cristo cuando murió por sus pecados le dio vida eterna, le dio la entrada al cielo. Estas cosas, escribe Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis a dónde vais con toda seguridad después de morir. Una persona salvada genuinamente como lo soy yo, tiene seguridad absoluta que después de morir va a la vida eterna, al cielo. En cambio, una persona que no ha creído en Cristo, o por lo menos no ha creído con fe, tiene incerteza, no tiene seguridad respecto a dónde irá después de morir. ¿Usted ha creído en el Evangelio? ¿Ha creído que Cristo lo salvó en la cruz? No, esa persona va al infierno, diga. Entonces en Juan 12:35, el Señor dice, o Juan escribe, pero está diciendo el Señor, en primera persona, el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entonces las personas, cuando tú les preguntas, si tú te mueres, ¿dónde vas? No sé, dice la gente. Dios nomás lo sabe. ¿Quién lo puede saber? Dios nomás lo puede saber. En cambio, Juan escribe a la iglesia, en 1 Juan 5:13, y les dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis que vais a la vida eterna al cielo, después de morir. Nosotros los salvados no andamos en tinieblas, la gente del mundo sí. La inmensa mayoría de la raza humana va al infierno. Todos los que están aquí en esta plaza, todos van al infierno, todos. Todos no quieren tener nada que ver con Cristo, y son totalmente indiferentes a las dos demandas de Cristo. Cuando Cristo, nuestro Salvador, inició su ministerio salvífico en la tierra, comenzó a demandar dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos demandas. Arrepentíos. Reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis. Y que por lo tanto la salvación para ustedes tiene que ser en un completo reemplazo de vuestras almas, todo el tiempo que vivan incorporadas en el cuerpo. Porque todo el tiempo que vuestras almas vivan incorporadas en vuestro cuerpo, es decir, toda vuestra vida terrenal, van a pecar contra mí. Y a sus almas les basta un solo pecado para ser condenadas penalmente al abandono eterno al lago de fuego. Arrepentíos, reconoceos como lo que sois moralmente ante mí, personas incapaces de evitar pecar. Y reconoceos como estáis espiritual y judicialmente. Estáis muertas por haber pecado, muertas espiritualmente. Y judicialmente vuestras almas están condenadas a la muerte. Si el ser humano no se quiere reconocer así, va al infierno. Si una persona jamás en su vida, jamás, nunca, ha reconocido que su alma está condenada a la muerte, y él se dice que es cristiano, y que Cristo lo salvó, entonces yo le pregunto a esa persona, ¿y de qué te salvó Cristo a ti? Si tú nunca te has visto con tu alma condenada a la muerte eterna,
Buena pregunta para un cristiano. El cristiano hoy en día es un apóstata, una persona ignorante, una persona que profesa creer en Cristo, pero cualquiera puede creer. Cualquiera puede creer que Cristo lo salvó en la cruz, cualquiera puede creer en el Evangelio, pero no cualquiera puede depositar fe en el Evangelio. La persona cuando cree en el Evangelio, cuando cree que Cristo murió por sus pecados y así le salvó, pero con un grado de incerteza, con un mínimo grado de incerteza, él dice, sí, yo creo que Cristo me salvó, pero tiene un grado de incerteza, no ha depositado fe. No, solamente ha creído. Entonces ese grado de incerteza lo hace estar dependiendo de él, de sus obras. Y eso lo condena. Eso es lo que lo condena. Lo convertirá en un religioso, un cristiano que ama al Señor, muy moral, guarda sus mandamientos, guarda santidad, pero está dependiendo de él. Yo creo que Cristo me salvó en la cruz, pero si soy tibio, entonces yo me voy al infierno. Yo creo que Cristo me salvó en la cruz, que es mi Salvador, pero si yo no guardo santidad, entonces me voy al infierno. Sí, porque Cristo dice, o la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Sí, pero santidad es la santidad es la de Cristo, es la condición de Cristo. Cristo tiene santidad. Y para el hombre, santidad significa la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. Porque santo significa apartado por Dios. No significa una persona que nunca peque, que sea la Madre Teresa o el Padre Pío, que se porte muy bien, muy santito, no. Santo significa etimológicamente hablando apartado, nada más que eso, apartado por Dios. Nada más que apartado de entre la gente del mundo, apartado para Él. Y santidad es la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado, apartado de entre la gente del mundo, ya, apartado para Él. Por lo tanto, en Hebreos 12:14, cuando dice ahí, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, significa, sin que ustedes, Dios, los tome, los elija de entre la gente del mundo y los aparte para Él, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad nadie verá al Señor. No, la santidad es la de Cristo. Y en la cruz hay una transferencia. Cuando una persona deposita fe en el hecho que Cristo se dejó cargar, imputar penalmente con todos nuestros pecados en la cruz, para Él pagarlos, entonces hace efectiva lo que hizo Cristo, lo hace efectivo. Cristo, mis pecados, los dejó cargar en Él. Y por la fe, Cristo, por la fe mía, la santidad de Él me la imputa a mí, judicialmente. Entonces la santidad de Cristo me es imputada a mí y los pecados míos le son imputados penalmente a Cristo. Eso es lo que se hace efectivo con la fe, porque eso es lo que realmente ocurrió. Y eso es lo que el hombre debe creer con fe. Entonces yo, al creer en el Evangelio, tengo santidad. Dios me la imputa judicialmente, por creer, por depositar fe en el Evangelio. Fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:1. Y en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, en el original dice, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Eso es fe. Base segura de lo que se espera. Yo espero irme al cielo, porque Cristo murió por mis pecados. Y si peco, tengo un abogado. Como dice 1 de Juan 1:9 y 1 de Juan 2:1. En 1 de Juan 1:9, Juan escribiéndole a las personas que ya tienen vida eterna, a la iglesia, dice, si confesamos nuestros pecados, nosotros los que ya tenemos vida eterna, Él, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es 1 de Juan 1:9. O sea, el ser humano cuando peca, siendo salvo, no pierde la salvación, ni se va al infierno, nada de eso. Si confesamos nuestros pecados, y se está incluyendo el apóstol Juan. Juan se está incluyendo. Si confesamos, yo también, dice Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el salvado no pierde la salvación por pecar. Y en 1 de Juan 2, versículo 1, el apóstol Juan exhorta al salvado a no pecar. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces Cristo ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Lo que pasa es que el mundo va al infierno porque no ha creído con fe que ya Cristo se los pagó todos penalmente. Sigue dependiendo el ser humano en su religión, dependiendo de Él. No ha entrado por la puerta estrecha, está procurando entrar a la salvación. Por eso que en Lucas 13:24, Cristo
dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son esos muchos? Son los religiosos, los evangélicos de hoy en día, los católicos. Ellos están procurando ser salvos. Ellos no han sido salvos, están procurando. Pentecostales, adventistas, están dependiendo de los méritos personales de ellos. No han creído que ya Cristo cuando dijo consumado es, consumó la vida eterna para nuestras almas. No lo han creído. Siguen dependiendo de ellos. Ellos dicen que creen, pero no. Entonces Cristo no ha sumergido el Espíritu Santo de Él en la persona. El segundo requisito para ser salvo es el que está nombrando el Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Cuando Cristo dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en Él crea, en el Evangelio, y, aquí está el segundo requisito, y fuere bautizado, es decir, lo que está diciendo el Señor, el que crea en el Evangelio con fe, y como resultado de que Él ha depositado fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve en el Evangelio, lo ha creído con todo su corazón, y producto de eso yo haya puesto mi Santo Espíritu en Él, haya sido esa persona objeto de la inmersión del Espíritu Santo en él, haya sido bautizado con mi Santo Espíritu, fuere bautizado, será salvo. Y el que no, será condenado. Es decir, no cualquier persona cristiana tiene el Espíritu Santo. Porque los cristianos de hoy en día creen en Cristo, creen en el Evangelio, pero no con fe. Creen con algún grado de incerteza. Y esa incerteza lo hace estar dependiendo de ellos no ser tibios, de ellos no tener santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y claro, los pentecostales tergiversan la Escritura. Dicen: Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y arrugas. Sí, pero ya Cristo lavó su iglesia. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9, 10 y 11, dice el apóstol Pablo a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los mentirosos, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Mas esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan 1:7. Ya habéis sido santificados, ya Cristo nos apartó para Él. Ya habéis sido justificados, depositamos fe en el Evangelio. Respecto de la justificación, todo ser humano es injusto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Y resulta que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces el ser humano es justificado, declarado justo, cuando el ser humano deposita fe en el Evangelio. Cuando deposita fe en las buenas noticias de salvación. Cuando deposita fe en el hecho que ya Cristo nos dio la vida eterna y que no pereceremos jamás, por ningún pecado que cometamos. Entonces, respecto de eso, de la seguridad, dice la palabra del Señor. Bueno, aquí estamos en la Plaza Victoria, por si acaso, en Valparaíso, Plaza Victoria. Yo nací en Valparaíso, Ulises Astudillo. Yo nací en el Cerro Barón, en Valparaíso. Mis abuelos, Raúl Corona y mi abuela Teresa Karkovich, eran oriundos de acá de Valparaíso. Entonces, nosotros leemos que el Señor dice que nos dio vida eterna, que nos las dio. Y al depositar fe en lo que Cristo dijo, que nos dio vida eterna y que no pereceremos jamás, fe es la buena noticia de salvación, esas son buenas nuevas de salvación, que Cristo cuando murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, nos dio la vida eterna. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ese es el Evangelio, el anuncio de la buena noticia de salvación, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Entonces cuando depositamos fe, somos justificados. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el injusto es declarado por Dios justo cuando el injusto deposita fe en el Evangelio. Cuando deposita fe en el hecho que ya tiene vida eterna. Que por ningún pecado que cometa en esta vida jamás será condenado penalmente. Ya no está dependiendo de que si él es tibio, si él ama el pecado o no ama el pecado, si peca mucho, peca poco, ya no depende de sus acciones. Ahora ha creído con fe que Cristo lo salvó en la cruz. Y en Gálatas, capítulo 2, versículo 16, hablando nuevamente de la justificación, sí, porque el injusto tiene que ser declarado por Dios justo. Y el injusto no es declarado por Dios justo cuando hace obras, cuando hace méritos, cuando se porta bien, ayuda al pobre, cumple los mandamientos. No. Por eso que en Gálatas capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo escribe: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dios dio la ley de Moisés, las tablas de la ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas, para el conocimiento del pecado y para guiar al pecador a Cristo. En Romanos 3:20 leemos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De nuevo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué Dios dio la ley? Para el conocimiento del pecado. ¿No para que el hombre intentando cumplir los mandamientos fuera justificado? No, al revés, para el conocimiento del pecado. ¿Y para qué más? Para llevar al alma pecadora a Cristo. Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe en la buena noticia de salvación, en el Evangelio. A fin de que seamos justificados por la fe. Declarados los injustos, justos, por haber depositado completa fe en la buena noticia de salvación. Por creer con todo el corazón que por ningún pecado que yo cometa hasta que me muera, jamás seré condenado. Porque Cristo me ha dado la vida eterna. Ahí soy justificado. Ahí el injusto es declarado justo. No por estar cumpliendo mandamientos, dejando el pecado, guardando santidad. No. Eso lo enseñan los pentecostales. Lo enseñan los católicos, los religiosos. No, lo que Dios dice es que el injusto es declarado justo cuando deposita fe en las buenas noticias de salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie en lo absoluto será justificado. Los pentecostales, los católicos, los adventistas y todas las religiones cristianas, los católicos también, dependen, para irse al cielo, dependen de estar cumpliendo las obras de la ley. Y ellos están bajo maldición, porque el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículos 10 y 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe, nuevamente. Ahora, alguien dirá, es que nosotros tenemos que dejar el pecado, guardar santidad, por supuesto, pero no para ser salvo. No para ser salvo. Eso lo hacen las personas que ya han sido salvas para mostrar devoción, reverencia a aquel que ya lo salvó, que es diferente. El dejar el pecado, el guardar santidad, ya tiene un motivo. El motivo verdadero es mostrar devoción, respeto a aquel que ya nos salvó. Para la persona incrédula es la condición para no ser condenado, para poder ser salvo. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre el que no ha creído en el Evangelio y el que ya creyó. Las obras las hacemos los salvados en obediencia a aquel que ya nos salvó, no para no ser condenados, sino para mostrar devoción a aquel que ya nos salvó. Y si caemos en pecados, aún así no somos condenados penalmente. Entonces, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los pentecostales dicen es que ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Claro, exactamente. En Santiago, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Santiago dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todos. Basta que una persona religiosa, guardando todos los mandamientos, guardando santidad, dejando el pecado, dejando la tibieza, en algún momento de su vida tenga un mal pensamiento, eso es un pecado. Por ejemplo, un varón casado mire a una mujer, la belleza de una mujer para codiciarla, para Dios no solamente ya adulteró, como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 5. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No solamente esa persona adulteró, sino que esa persona, por haber cometido ese pecado de adulterio, ha infringido todos los mandamientos de Dios. De inmediato esa persona ante los ojos de Dios se convierte en un adúltero, un fornicario, uno que se echa con varones, un afeminado, un idólatra, un borracho, un mentiroso, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Por eso es que estar dependiendo de las obras de la ley es estar bajo maldición. Porque Gálatas 3, versículos 10 y 11 dice, porque todos los que dependen
O sea, las personas que para poder irse al cielo están dependiendo de estar no quebrantando la ley, cumpliendo los mandamientos, con temor a no infringirlo para poder irse al cielo y no ser condenados, están bajo maldición. Porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, y para guiar a las almas pecadoras a Cristo. Porque Cristo es el único nombre dado por Dios a los hombres para ser salvos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo, ningún otro. Cristo es la puerta. En Juan 10:9 dice el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Perfecto. Evangelio, buena noticia de salvación. El que creyere en el Evangelio y como resultado de que ha creído con fe, yo pusiere mi Santo Espíritu en él, fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Y la inmensa mayoría de la gente aquí de la Plaza Victoria está muy lejos de tener algo que ver con Cristo. Y se mantiene totalmente indiferentes a las dos demandas del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son la gente del camino ancho que va rumbo a la perdición. Lo lamento mucho. Lamento la realidad del mundo. Completamente marchando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Totalmente ajenos e indiferentes a las dos demandas de Cristo. Una tristeza. Son pocos los salvados. Mucho menos de lo que tú te imaginas. Porque para ser salvo uno tiene que tener total convicción de que cuando peca, por ningún pecado que cometa, cualquiera sea el pecado, jamás será condenado al infierno. Y eso ocurre en muy pocas personas. El poder salvífico de Cristo nos da un seguro de vida eterna. No nos hace estar dependiendo de nuestras obras, de estar cumpliendo o no cumpliendo los mandamientos. Y eso no lo cree cualquiera. Entonces, eso es lo que condena. Solamente la fe en las buenas noticias de salvación es lo que permite que Dios sumerja al Espíritu Santo dentro de la persona. Tenga la persona el Espíritu de Cristo. Por eso que en Romanos 8:9 el apóstol Pablo hace una advertencia a los cristianos de Corinto y a los cristianos de Italia. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por muy cristiano que tú seas, que alabes al Señor, guardes santidad, te consideres cristiano, salvado, si tú no tienes al Espíritu de Cristo morando dentro de ti, no eres de Cristo. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Y el Espíritu de Cristo, Dios lo sumerge dentro de una persona que ha depositado fe en el Evangelio. Por eso que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, nuevamente el apóstol Pablo, hablando de lo mismo, advierte a los cristianos de Corinto ahora. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no solamente en el creer, porque los demonios creen y tiemblan de miedo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si estáis totalmente convencidos que cuando Cristo murió por tus pecados, te dejó inimputable penalmente, que no hay pecado que tú cometas en esta vida que condene penalmente tu alma al infierno. ¿Estás en esa fe? ¿Le has creído a Cristo su salvación? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que el Espíritu de Cristo no haya sido sumergido en ti, a menos que ese creer que tú dices tener en el Evangelio no sea con fe, un creer reprobado. Eso es, mi querido amigo. Ahí están, la gente del camino ancho, todas al infierno, todas disfrutando de las bendiciones de Cristo, gozando de todo lo que es de Cristo, del Verbo, todo lo que el Verbo ha creado. Por Él todas las cosas han sido hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo, Jesucristo. En el principio era el Verbo, dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él, por el Verbo, todas las cosas han sido hechas, incluso las almas humanas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Ahora en Ezequiel 18:4 el Señor dice, he aquí que todas las almas son mías. Claro, el Verbo, las creó todas. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió, en vez de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas. Que Cristo, por amor a nuestras almas, se lo dejó imputar a Él. Y entonces nos salvó. Y tú, mi querido amigo, debes tener fe en la buena noticia de salvación. Debes depositar fe en el Evangelio. Habiéndote arrepentido, reconocido tu estado moral, caído, jamás podrás evitar pecar. La religión te dice que tú puedes evitar pecar en algún momento de tu vida. Puedes llegar al estado de nunca más pecar. Eso es contrario al Evangelio. En Romanos 2:5 el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido. No se está hablando de los pecados, del arrepentimiento de los pecados, para nada. Por las creencias de tu alma, no convertidas a tu realidad, y que está enseñada y descrita en la Biblia. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y arrepentimiento es cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe moral, espiritual y judicialmente ante Dios. Moralmente jamás podrá evitar pecar, jamás. Y las religiones te dicen que tú puedes dejar de pecar. Judicialmente el alma está condenada a la muerte. Y espiritualmente el hombre está muerto espiritualmente por haber pecado, con necesidad de que Dios lo haga nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. Cuando el ser humano reconoce estos tres estados, cuando se arrepiente y cree con fe que Cristo en la cruz lo salvó, entonces Dios lo hace pasar de muerte a vida, lo hace nacer de nuevo y, por haber depositado fe en el Evangelio, sumerge el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en la persona. Y ahora la persona tiene el Espíritu de Cristo, y ahora la persona es de Cristo. Ahora la persona ha sido sellada con el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad. Como el mismo Señor Jesucristo lo dice en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. Solamente una persona que tenga el Espíritu Santo morando dentro de él. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Por mucho que asista a las congregaciones cristianas, por mucho que diga creer en Cristo, creer en el Evangelio, si no ha depositado fe en el Evangelio, convencimiento absoluto que cuando él peca, porque ha reconocido que jamás podrá evitar pecar, se ha arrepentido, nunca más su alma será condenada a la muerte, a menos que no crea eso, jamás Dios sumergirá el Espíritu Santo en la persona. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no en el creer. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no esté, a menos que estéis reprobados. ¿Qué es lo que dijo el Padre? En 1 Juan 5, versículos 12, versículos 10 al 12. 1 Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12. El que no ha creído a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Que Dios, y este es el testimonio del Padre, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. ¿Tienes al Hijo de Dios? ¿Mora Cristo en ti? Por eso en 2 Corintios 5:13 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que Cristo no esté en ti? Y tú te digas que eres muy cristiano, muy cristiana, pero Cristo no está en ti, el Espíritu de Cristo no está en ti, porque no has depositado fe en el Evangelio, solamente has creído. Y un creer con cierta incerteza que te está haciendo depender de ti, de tus obras, te convierte en un pentecostal, te convierte en un bautista, te convierte en un adventista, te convierte en un católico, en un presbiteriano calvinista, te convierte en un religioso que estás dependiendo de tus obras. De que si tú eres tibio, entonces tú pierdes la salvación. De que si tú pecas, entonces no, pierdes la salvación. De que si tú no guardas santidad, entonces no. Que tú crees en el Evangelio, crees en Cristo, pero si tú haces algo o dejas de hacer algo, entonces no. Estás dependiendo de ti. Estás procurando entrar a la salvación. Estás procurando. En contraste a Lucas 13:24, cuando el Señor dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En contraste a eso tenemos Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, el apóstol dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que Cristo ya nos dio vida eterna, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el Evangelio, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Te das cuenta? Ellos creyeron, pero sin fe. Y eso les impidió entrar. Pero dice el apóstol, mas nosotros los que hemos creído, con fe, entramos en el reposo. Entramos por la puerta estrecha. Ya estamos adentro, ya estamos caminando por el camino angosto. Y hicimos efectiva lo que nos dijo Cristo antes de ir a la cruz. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, por eso dije que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso nos prometió Cristo y la gente no lo cree, lo pone en duda, lo objeta.
Sí, pero si tú no guardas santidad. Sí, pero si tú no eres una iglesia sin mancha y arruga. Sí, pero si tú no guardas los mandamientos. Sí, pero si tú no perseveras. Sí, pero si tú no haces o dejas de hacer, entonces no. Eso convierte a Dios en un mentiroso, porque Dios ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y vida eterna es alma pecadora inimputable, jamás condenada a la muerte, con existencia eterna en estado de vida. Y lo que condena al ser humano ahora es no saber a dónde va después de morir, porque eso es prueba suficiente de que no ha creído lo que Cristo dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, y no ha creído lo que Cristo tuvo que padecer para podernos cumplir lo que dijo, morir por nuestros pecados y así darnos vida eterna, consumar la salvación y la vida eterna para nuestras almas, consumar lo que el Padre le encomendó, poner su vida en vez de la vida de nuestras almas. Y no saber que tú no sepas a dónde vas después de morir, habiendo hecho Cristo eso por ti, eso te condena. Porque es prueba suficiente de que no le has creído con fe la salvación consumada por Cristo en la cruz. Esto es evangelio, el que no es predicado en ninguna parte, que Cristo nos dio vida eterna, incondicionalmente, solamente depositando fe en el evangelio. Nada más que fe, creyéndole a Cristo su salvación con total certeza, con total convicción, porque eso es fe, Hebreos 11:1. Y sin fe, sin que tú deposites fe en lo que Cristo dijo, es imposible agradar a Cristo, imposible agradar a Dios. Dios les bendiga. Maranata. Ulises Astudillo, desde la Plaza Victoria en Valparaíso.